Ahí se grabó, ¿no? Somos estudiantes de comunicación social, estamos en la especialización de periodismo y justo estamos en un curso de investigación en donde nos pidieron escoger un tema y bueno, ¿no? Investigar, conseguir contactos y toda la información posible acerca del tema que hemos elegido, ¿no? Y bueno, lo conversamos y elegimos el tema de racismo. En este Ujú. caso, estamos centrándonos en el tema de microrracismo para hacer lo que es la investigación, ¿no? Justo me contacté con Sofía, era Sofía Ceballos, si no me Carrillo, equivoco, Sofía Sofía Carrillo. Carrillo, y la directora de Alerta al Racismo, no pude conseguir lo que es el contacto con nadie en Ashanti tampoco, y justo respondiste tú, así que por suerte, ¿no? Pero Sofía te contestó o no. Le envió un WhatsApp, tengo su contacto, pero no me llegó. Creo que ahora mismo está en Chile, creo. Creo que está en Chile, porque le vi en su Sí, Instagram que estaba en Chile. creo que estaba fuera del país algunas personas. Sí, así que bueno, no. Entendí que no podía contestar, me dejó en visto. Ujú. Cosas que pasan. Y bueno, ¿no? O sea, hablándolo con mi compañero, decidimos que el tema sea microrracismo. Y bueno, ahora que estoy grabando para poder hablar del tema, ¿no? Y hacer lo que son las preguntas y todo esto. A ver, un segundo. Voy a grabar aquí también, por si acaso. Si podías decirme cuál es tu trabajo, tu labor. Tengo entendido que eres especialista en el área de diversidad cultural y eliminación de la discriminación racial, ¿no? Que es un área del viceministerio. Es una dirección en línea que pertenece a la Dirección General de Ciudadanía Intercultural y Ujú, esta a su vez está en el Viceministerio de Interculturalidad. de intercultural del MINCUL. Sí, Ujú. justo el director es Iván Aime. Aime. Ujú. Sí, justo estaba revisando, presentó proyectos el 10 de noviembre presentó justo un proyecto de Orienta, si no me equivoco, estaba revisando, ¿no? Para saber un poco más de cómo es el funcionamiento. Pero, o sea, Sí. ¿me podrías explicar, o sea, cuál es tu labor, cómo te desarrollas en el medio? En la dirección, Sí, claro. bueno, en la dirección. Mi labor es especialista en capacitaciones. Yo me Ajá. encargo con otras personas de diseñar las capacitaciones que se van a dar tanto a funcionarios públicos como sociedad civil o quien lo demande. Yo las diseño y en algunas ocasiones, varias de ellas en realidad, yo también las dicto o las capacito, ¿no? Son, más que nada te especializas, ¿no? Por así decirlo, en la labor de capacitación o participas en la, en hacer proyectos, ¿no? Como justo el proyecto que voy a mencionar de Orienta. ¿Tienes alguna labor dentro? Sí, claro, te piden opinión técnica, ¿no? Como parte del equipo, si bien la orientación es un marco legal porque es un servicio con el que debe contar con una resolución ministerial o viceministerial, sea el caso, como lo tiene no orienta, perdón, sí lo tiene orienta, ya lo tiene desde el año pasado, antes que Sagasti salga del gobierno firmó, Ujú, entonces tiene un decreto supremo en realidad. ujú. Em, entonces sí te piden opinión técnica, ¿no? Para todos los equipos, igual cuando yo hago un diseño de un plan de capacitaciones, se expone esto ante todos los especialistas de la dirección y todos deben aportar sus enfoques para buscando la mejora, ¿no? Y que siempre sea un grupo multidisciplinario, que es la idea siempre de la dirección. ¿Y qué grado académico, o sea, en qué te desarrollas? ¿Cuál es tu carrera dentro de la dirección? Yo soy licenciada en antropología y estoy haciendo Ujú, una maestría en gestión pública. ya. A ver, ahora sí, para empezar con lo que es el tema del microrracismo, ¿no? Que te estaba comentando. Ujú. A ver, el tema del racismo ya es un tema bastante que ha sido trabajado, ¿no? En lo que es publicidad en los medios, el Estado ha trabajado a través Sí. del Ministerio de Cultura bastante ese tema de lo que es el racismo, ¿no? Con campañas y claro, todos los medios posibles, ¿no? Pero el tema del microrracismo es un concepto que como que se ha traído del exterior, ¿no? Normalmente cuando se habla del tema de la microdiscriminación, se suele asociar más con el tema del micromachismo. El microrracismo obviamente son conductas que están, por así decirlo, inconscientes, porque todo ese tema de las conductas en el microrracismo, el micromachismo, no suelen estar tan presentes, ¿no? Y no, por eso mismo que no se suele trabajar tanto en lo que son proyectos de publicidad y todo esto, ¿no? Así que, primero para hacer la separación, desde tu posición, ¿no? Como profesional, ¿cómo definirías o cómo separarías el tema del racismo y el microrracismo?
El tema del microrracismo, si bien como tú señalas es un término de alguna forma novedosa porque más lo asocian al micromachismo, es Ajá. lo que ya tenemos en cuenta del Ministerio de Cultura y lo tenemos en cuenta como la naturalización del racismo, porque son esas pequeñas bromas que tú dices o formas coloquiales que tú inconscientemente muchas veces no tienes en cuenta lo que dices, ¿no? O sea, el daño que puede crear una afectación a la dignidad humana, etcétera, a la autoestima. Pero ahí está presente. Nosotros ya lo venimos trabajando. Por ejemplo, tenemos una dinámica en la parte de la exposición donde ponemos frases coloquiales. Por ejemplo, cuando te dicen, mi jefe es un negrero, o te dicen, pareces recién bajado. Entonces, son frases muy coloquiales que un peruano no entiende fácilmente, sabe a qué se refiere. O se te salió el indio, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas frases, y hay muchas más que trabajamos, lo que representan son lo que estamos entendiendo ahora por microracismos, pero muchas veces la persona no lo toma así. Entonces, el ejercicio que hacemos en la dirección cuando vamos a exponer esto es de construir la frase. Yo al menos tomo el ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, repitiendo las palabras siempre. Eh, por ejemplo, pongo, mi jefe es un negrero y les pregunto, ya, todos decimos, todos entendemos muy bien a qué se refiere esto, ¿no? Que mi jefe es un explotador, que me pide cosas a última hora, que por su culpa no puedo salir temprano, etcétera. Ya, pero ¿por qué no digo mi jefe es una mala persona, o es un negro, perdón, es un blanco, o es etcétera, o es un indio? No. Si uno lo deconstruye históricamente, se va a dar cuenta que mi jefe es un negrero, se refiere al periodo de la esclavitud, donde habían personas, obviamente, que traficaban con esclavos, con población africana, que luego se convierten en esclavos cuando llegan al territorio americano. Entonces, muchas veces la gente lo que noto cuando expongo esto es que se ríe, ¿no? Se ríe o nos dicen, ah, cierto, yo también lo he dicho, o lo he escuchado en mi casa, o con mis amigos o mi familia. Pero es esto, ¿no? Inconscientemente lo validamos. Y otra cosa que yo siempre resalto también en mis exposiciones es pensar en cómo está construido el humor peruano. Entonces, el humor peruano está construido sobre las bases de los estereotipos, sobre todo estereotipos racializados. Me puedo reír de una persona quechohablante, de una persona afroperuana, de una persona amazónica o indígena. Sí, pero esos son estereotipos del que me río. Pero yo no me río de una persona a la que yo me proyecto ser, como podría ser un gerente, ¿no? O sea, yo de ellos no me río, yo de ellos no me burlo. Pero sí caricaturizo a una persona en que su mayoría vive en una situación de vulnerabilidad. Y no lo digo yo, o sea, hay estudios que lo confirman, ¿no? Un propio estudio que tiene el Ministerio de Cultura, que está en proceso de actualización, que es, no sé si lo conoces, que es la encuesta sobre percepciones de discriminación, que está publicado también en la red, te Alerta dice contra eso, ¿no? racismo. Sí lo vi. En la Que, página. claro, te dice justamente, te dan estos datos, donde te dice que la población indígena es sumamente discriminada por su forma de hablar, por su vestimenta, por sus costumbres, y la población afroperuana por su color de piel. Entonces, volviendo al tema del microrracismo, sí lo venimos trabajando, tal vez no con el nombre de microrracismos, pero sí aportando en la parte de naturalización, ¿no? Que lo hemos muy ensimismado hacia nosotros y tal vez el problema sea de todos. Cuando digo de todos, quiero decir de que tal vez yo nunca he dicho, tal vez yo nunca le he dicho a una persona negra o cholo, pero sí lo he escuchado y tal vez me he reído de eso o lo he dejado pasar y no he tomado alguna observación con esa persona que lo ha dicho cerca a mí o en mi familia. Entonces, eso también incluiría ser racista, porque entiendo muy bien la frase, a veces la he usado, o comparto con personas que la dicen y yo pues no trato de hacer un poco de pedagogía, ¿no? Ahora desde mi labor, obviamente de como servidora pública, yo misma, estando en la dirección, porque yo he trabajado en otros espacios obviamente y luego llegué a Ministerio de Cultura, tengo que hacer énfasis de que yo misma he tomado más conciencia de las situaciones que vivimos, ¿no? El racismo que puede haber, o también el racismo combinado, por ejemplo, con la discriminación por género. Entender a veces que una mujer es un poco más vulnerable que el resto, o que tiene esa doble carga de estigmatización, o ser mujer y ser indígena, o ser mujer o ser afroperuana. Alguna vez es calificada a una mujer indígena como una mujer retraída, tonta, y la mujer afroperuana es hipersexualizada, como si fuera un objeto sexual. Por ahí va los conceptos que hemos venido trabajando.
A ver, entiendo que, o sea, la primera labor, y es la que, o sea, se debe realizar, ¿no? Que es el entender la problemática a la cual se está enfrentando, ¿no? Y la segunda labor, el segundo paso debería ser actuar. ¿De qué forma, una vez comprendido todo este tema, quizás, como tú mencionaste, ¿no? Deconstruido lo que es las frases o la problemática para luego intentar enfrentarlo, ¿cómo es que la dirección actúa? ¿Qué tipo de programa propone? Aparte de la orientación, ¿no? Que mencionaste y las capacitaciones. ¿Qué tipo de trabajo? Claro, tenemos, perdón, tenemos servicios, obviamente, como dirección. Uno de esos servicios es la parte de sensibilización, que es a propuesta nuestra por mapeo de instituciones que queremos trabajar, y otra parte es a demanda. Muy aparte de eso, también tenemos el servicio de ciencias técnicas. Con el equipo especializado se puede dar orientación, por ejemplo, a una ordenanza o a un caso emblemático como ha pasado con unos serenos, por ejemplo, de Magdalena, no sé si recuerdas, que fue discriminado públicamente por un joven en plena época, la pandemia, cuando estaba un poco más convulsionado toda la situación. Entonces, lo que hizo la dirección fue acercarse con la municipalidad, ofrecer la ayuda técnica que le corresponde, obviamente, como ente rector en la materia, y trabajar junto con el procurador del municipio, por ejemplo. Ese es un ejemplo de una forma como actúa, ¿no? Y hacer un seguimiento a casos en general, y pronunciar sobre casos emblemáticos. Otra forma también de servicio es el servicio que tiene Orienta. El servicio Orienta es un servicio que se ha diseñado a una escala más grande, que es una de sus modalidades es la página de alerta contra el racismo, que ya creo que es bastante conocida, ya tiene cierto espacio ganado, pero el servicio Orienta va más allá. Y esto lo hace buscando ampliar las modalidades, por ejemplo, de atención, ¿no? Si una persona es, un ciudadano, mejor dicho, es víctima o testigo de actos de discriminación, los puede reportar al ministerio a través de sus modalidades de atención, que son, por ejemplo, mensajería instantánea, llamada al fijo, eh, redes sociales, mesa de partes. Todo esto va a ser reportado a una matriz, y luego un especialista, en este caso legal, se va a comunicar con la persona para buscar dar más detalles y, como lo dice su nombre, orientar a cómo actuar. Porque tenemos también en cuenta, y eso hay que reconocerlo, que el delito de discriminación en el Perú no es fácilmente sancionable. Uno, porque está naturalizado. Dos, porque hay diversas instancias para apelar, ¿no? Pues uno puede tomarlo por la vía administrativa o por la vía penal. La vía administrativa te abre un proceso de entes sancionadores o reguladores, ¿no? Como puede ser Indecopi, Sunafil, el Ministerio de Educación, entre algunos de los principales, ¿no? En el lado ya penal, sabemos que es una denuncia de la comisaría, que eso debe escalar, por ejemplo, a la Fiscalía de la Nación. Entonces, es un proceso que vamos también trabajando con eso, ¿no? Es como cuando vamos a hacer presentaciones también lo recalcamos, como también en las infografías que se lanzan desde la página de alerta te dice, ¿no? Si uno sufre discriminación en un espacio público, por ejemplo, un lugar de consumo, tiene que ir de copy. Pero si lo sufre en un área de trabajo, tiene que ir a SUNAFIL, Ministerio de Trabajo. Si uno lo sufre en un ambiente educativo, tiene que ir al Ministerio de Educación. Y si es un colegio privado, también educación, pero también tendría que ir a Indecopi porque es un servicio privado. Entonces, no está fácilmente sancionable, ¿no? En otros países, por ejemplo, existen instituciones mucho más fuertes, como pueden ser en México la CONAPREC o Argentina la INADI, que son instituciones que engloban en su totalidad el acto de discriminación. Como te imagino que tú conoces también, el acto de discriminación no solamente es por ser racista, un acto de discriminación étnico-racial, también hay diversos espacios como ser discriminador. Entonces, el Ministerio de Cultura solo tiene la competencia en los actos de racismo o discriminación étnico, culpable. Lo que te venía diciendo, entonces es un poco más complejo en el Perú porque no está en una sola institución la sanción a toda la forma de discriminación que existe. Y muchas veces las personas tampoco lo denuncian, que es otro tema. Y no lo denuncian porque no quieren pues, enrollarse en un proceso judicial, etcétera, hacer un seguimiento.
Y después también porque tampoco es fácil, desde el punto de vista personal, decirle a otra persona que ha sido discriminada, porque como sabemos también tiene una afectación a la autoestima, una afectación directa, ¿no? No es fácil decirle a otra persona, me han dicho cholo, me han dicho negro, y con demás agravios que existen. Y eso ya es de conocimiento público, ¿no? Toda la forma como se escala esto y se resalta y te dicen una cantidad de agravios impresionante, entonces daña la autoestima de una persona. Justo, o sea, el hecho de el actuar, ¿no? En contra de la discriminación, mencionaste que tiene dos salidas, la administrativa y la penal. O sea, ambas son complicadas. Aquí en el Perú es un tema bastante complejo el cómo actúan los organismos, ¿no? Pero, o sea, se apoya la dirección, el MINCUL, aparte de los organismos propios estatales, apoyo de otros organismos de repente internacionales para realizar lo que es la labor a nivel del país. Entiendo que, o sea, los procesos cuando escalan terminan llevando a instancias internacionales, ¿no? Pero aquí en el Perú, algún tipo de organización que se encargue de apoyar o suplir esos problemas que tiene el país con las instituciones. Eh, Obviamente el tema también está enmarcado desde la ONU. Es espacios importantes que la ONU hace y también el último examen que se hizo hacia el Perú en esa materia fue el 2018, si no me equivoco, y el comité dio una serie de recomendaciones, ¿no? El CEDANTO dio una serie de recomendaciones que el Perú no ha podido hasta ahora acoger por diversos motivos. Se presentó un proyecto de ley en el año 2020 donde el ministerio pedía más competencias para poder sancionar y también no solo sancionar, también ver la parte más preventiva. Pero este proyecto, por ejemplo, ahora no recuerdo el número, te lo puedo hacer llegar después, el proyecto de ley, fue archivado. Entonces vemos también que en seguramente para los legisladores, no digo que no rechacen la discriminación, seguramente todos lo hacemos, el tema es cómo abordarlo. El tema es que no lo vemos como un problema a escala. Entonces, seguramente hay otros problemas mucho más urgentes, digo urgentes porque si una persona pues sufre un terremoto, sufre un daño, ese tipo de infraestructura, hay que obviamente socorrerlo y eso es inmediato, eso ya va directamente contra, por ejemplo, el saneamiento, puede dañar las vías de comunicación y esto, la alimentación, etcétera. O sea, puede ser más complejo. Pero también hay que entender que el racismo también es complejo y que también merece una atención. O sea, y el Estado ya lo tiene, ¿no? Seguramente algunas acciones son todavía pequeñas y hay un camino largo por delante, pero ya en la Política Nacional de Cultura está evidenciado este tipo de problemas y tiene una serie de ejes que se trabajan. El eje uno si no me el lineamiento o el eje uno no recuerdo bien, busca la valoración positiva de la diversidad cultural y esta es la mejor forma, una de las formas, mejor dicho, de remediar el racismo que existe todavía en el Perú. Otra puede ser también la concientización, pero lo que también buscamos con esto del reporte, si bien no todos van a ser sancionados lamentablemente, lo que buscamos también es evidenciar, porque si no tenemos la data cuantitativa de cuántas personas sufren de discriminación, no podemos hacer, no podemos, por ejemplo, pedir más presupuesto, por ejemplo, ¿no? Al MEF, porque como sabemos, el MEF te va a pedir data. Si tú le pides una empresa de presupuesto, un programa presupuestal, te va a decir, ok, pero dígame usted con cifras, ¿qué población yo voy a atender con este nuevo programa presupuestal o con esta partida presupuestal? Si uno no tiene la información de forma concreta, es más complicado, porque podría decirme, bueno, señores del Ministerio de Cultura, me parece, creemos que es una percepción suya que es de discriminación, pero si yo voy con una data y un registro y me diga, mire, directores o especialistas del MEF, existe la discriminación y tenemos una serie de casos programados en todo el año dividida por regiones y todas estas se han dado de tal forma o tal forma y siguen cierto patrón en el que queremos trabajar y debemos trabajar. Por lo tanto, solicitamos la ayuda, ¿no? La parte económica para poder seguir trabajando. Dentro de todo lo que se ha hecho, sí se ha venido trabajando, como te vengo señalando, estudios, se vienen dando asistencias técnicas, se vienen enseñando nuevas estrategias de capacitación, hay cursos virtuales. Mantenemos un curso virtual que fue muy provechoso para jóvenes, para estudiantes de los últimos años de universidad y primeros ciclos de universidad, ¿no? Lo que buscamos justamente con una población tan joven es em, tal vez con ellos mejorar las percepciones que se tienen sobre la diversidad cultural y luchar de una forma tal vez más fácil contra el racismo, ¿no?
Justo, o sea, mencionaste el tema del proceso, ¿no? Este de denunciar y evidenciar, eh, que ayuda bastante, ¿no? Con el tema de poder pelear en contra de, bueno, pelear, batallar o ir en contra de todo esto que es el racismo, todo tipo de discriminación en el Perú, ¿no? En todos los sectores y en todas las formas. Pero, ¿cuál es el fin último en sí que tiene la dirección? O sea, con fin último me refiero a qué debería pasar en el Perú para que esa dirección deje de existir. O sea, suena un poco feo, pero contra qué sería ese objetivo principal que de ser eliminado podría decirse que ya se ha resuelto el problema? En un mundo muy idealista, sería que no exista el racismo y que no exista la discriminación y que todos nos sentamos orgullosos de nuestra diversidad cultural. Y eso, lamentablemente, al 100% no va a pasar. Y eso creo que todos lo saben, pero eso no significa que uno deba dejar de trabajar o tire la toalla, como se dice, un peronismo, por decirlo. Lo que debemos siempre aspirar es a combatir estos problemas públicos, esos problemas que todavía atañen a la sociedad, y cerrar las brechas que hacen que también esta discriminación se ahonde, ¿no? Porque la discriminación trae consigo también exclusión. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y cada día, cada persona que esté en la dirección o esté en diferentes puntos, también lo trabaje, porque no es, pues, aquí otro aporte que va de parte nuestra. El tema de racismo o discriminación no solo es una competencia del Ministerio de Cultura o de la dirección donde yo me desempeño, es una competencia de todos. Y cuando digo todos es sociedad civil, ciudadanía, familia, padres, academia, catedráticos, funcionarios públicos. No podemos creer que solamente el problema lo debe resolver el Ministerio de Cultura y cómo resolverlo con una serie de medidas, ¿no? Castigos, sanciones, leyes, ¿no? O hasta, o hasta la cárcel que alguien vaya, ¿no? Para que no es ese, porque tenemos aquí dos enfoques, ¿no? El enfoque pedagógico y el enfoque punitivo. Pero también hay que tener, yo creo, en cuenta la magnitud del problema, que muchas personas lo han naturalizado, ¿no? Por ejemplo, pueden haber jueces seguramente muy competentes en materia legal, que sepan muy bien la jurisprudencia, pero no les va a parecer importante el racismo, o no les va a parecer importante que una persona sea agraviada porque le digan eh, le hagan actos de simio o lo comparen con un animal o lo animalicen o le digan una serie de insultos, ¿no? O sea, bueno, en esto caso hipotético, te podrían decir, no lo tomes para tanto, bueno, lo voy a sancionar, ¿no? Con unas cuantas, por ejemplo, días de trabajo comunitario, etcétera. Em, entonces vamos a ver que hay problemas. Es igual como pasa, yo creo, con el problema del feminismo, ¿no? El problema de feminicidio, perdón. eh, Existe el homicidio, el delito de homicidio, pero también existe ahora el delito del feminicidio. Y eso en particular responde pues a una data específica donde se ve que la mujer es particularmente vulnerable. Pero eso se consigue a través de una información, lamentablemente, hay que reportar. Por eso también el Ministerio de la Mujer trabaja una línea 100 y saca una estadística, ¿no? Que te dice, miren, el problema existe. Y no es porque yo crea o me lo invente. No, al año tengo tantos reportes, mujeres o niñas o niños violentados sexualmente, asesinados, en el caso de la mujer, un feminicidio, o también tengo a grupo familiar afectado, o sea la violencia, maltrato físico, o lo peor, ¿no? Que es el asesinato. Entonces, tenemos que dejar muy en cuenta esto. Y hay personas que todavía te dicen eh, que con el delito de homicidio engloba todo, entonces, ¿para qué crear un delito más de feminicidio? Todavía, si bien el enfoque de género tiene más fuerza seguramente que el enfoque intercultural, aún te das cuenta que hay un camino todavía por delante de seguir trabajando y seguir sensibilizando, ¿no? Y, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? El tema de las medidas es bastante complicado, o sea, es muy complicado, o sea, llega un punto en el cual intentar abarcar todos los ángulos, todas las aristas posibles, terminan creando conflictos, ¿no? Porque, o sea, justo lo que mencionaste, que el tema justo es algo que comenté con un compañero de derecho, y la gente de derecho a veces se queja bastante, ¿no? Que el tema de es la tipificación del feminicidio, ¿no? Entra en muchos conflictos, pero, o sea,
tiene sus porqués, o sea, todo se hace por un porqué hasta cierto punto y es materia de discusión. Eh, y bueno, mi pregunta va acerca de, saliendo un poco más de lo que es el tema de solo la dirección, sino del viceministerio en general de interculturalidad. ¿Cómo actúa el viceministerio? Porque, o sea, la dirección, me estás contando que cómo está manejándolo, ¿no? Con estos proyectos de Orienta y, y estos acercamientos hacia el problema, pero el Ministerio de Interculturalidad, ¿en sí en qué se está especificando? El, no, la Dirección General de Ciudadanía Intercultural, ¿no? Y luego sí estamos arriba del Viceministerio de Interculturalidad. Bueno, todos somos parte de un gran equipo, o sea, no somos instituciones separadas. Yo no soy una institución aparte del Viceministerio de Interculturalidad. Y este viceministerio, a su vez, tiene diversas líneas de trabajo. Tiene, por ejemplo, una dirección especializada para políticas indígenas. Tiene una dirección especializada para política afroperuana. Tiene otras direcciones que se evalúan, por ejemplo, los pueblos, población indígena no contactada. Tiene otra dirección que ve lenguas indígenas específicamente. Tiene otra que ve el problema también de consulta previa. Entonces, todo esto debe sumar, todas estas direcciones en línea deben sumar a llevar el problema a trabajar conjuntamente. Para eso, como te acabo de comentar, se crean direcciones específicamente que ven puntos específicos. Ahora, donde yo me desempeño ve discriminación y racismo, por ejemplo. Entonces trabajamos de forma también conjunta. Si, por ejemplo, a la dirección de afroperuanos llega un caso de discriminación hacia afroperuanos, un caso en particular, la dirección de Comelader va como apoyo técnico a esa dirección. Igual que nosotros tenemos un caso de discriminación hacia un pueblo, a una persona afroperuana, también pedimos opinión técnica desde esa dirección para poder abordar mejor el problema. Ya, y una pregunta para cerrar ya. El tema del microrracismo en sí, o el tema del análisis, ¿no? De todas estas conductas y llevar más allá de la visión que se tiene acerca de la discriminación y no simplemente pensar que es un tipo de agresión verbal o física, ¿no? Psicológica puntual, porque va más allá, son conductas que están apegadas a cómo somos y a veces no nos damos cuenta y eso requiere crítica y análisis. Ya como para cerrar la pregunta, para que quede justo en esta investigación, que es un concepto que queremos tocar, que es el tema de la sociedad o la generación de cristal, ¿no? Es producto, de cierta forma, o tiene algo que ver que haga desmerecer el trabajo que se da a la hora de intentar pelear contra de pelear, de hacer el trabajo en contra del microrracismo, el tema de que se desvalore porque se hable de una sociedad de cristal, de una generación de cristal, o sea, tú o sea, perteneces, ¿no? A lo que es el Ministerio de Cultura. ¿Cómo tomas eso? Si te criticaran o a la hora de evaluar tu trabajo te dijeran, no importa, es generación de cristal, son gente que está viendo cosas donde no hay. ¿Tú cómo actuarías o cuál es tu respuesta? Viendo que has trabajado ya en todo ese tema de racismo y el racismo, la discriminación no simplemente es eso, no es algo superficial, ¿no? Como a veces quieren hacerlo ver. Ok, sí, lo que diría ahí es lo que se venía trabajando un poquito antes, ¿no? Que para el tema de racismo y discriminación, mucha gente te dice, ok, está mal, hay que luchar, hay que combatirlo. Creo que nadie te va a decir, em, "Ah, bueno, eso que está bien, que sea racista no nos importa". No, te va a decir está mal. Pero sobre esa respuesta existen todavía discursos. Y esos discursos te dicen, por ejemplo, te pueden decir, ah, sí, pero es un tema de autoestima, te pueden decir, eso es una respuesta, ¿no? Es un tema de que hay que tener más aguante, hay que sobrellevarlo, porque te vas a sentir mal, ¿no? Todos somos cholos, mestizos, o sea, no es. Otras personas te dicen que no existe, porque todos somos mestizos. Otros te dicen de que, por ejemplo, solo responde al hecho de un tema internacional para trabajar como ONGs, ¿no? Y sacar fondos, digamos. Entonces, siempre va a haber críticas, diversas posturas. De por sí que le llamen a una generación de cristal, ya es un término peyorativo a mi punto de vista,
porque indica de que son personas hipersensibles. Entonces, como somos hipersensibles, todo nos lastima, todo nos daña. Y no lo veo así, porque volviendo al punto del microrracismo, ¿no? El microrracismo lo que te dice en sencillo es que el racismo ha sido naturalizado, que nos podemos decir negro, cholo, de cariño, y no vamos a pensar qué cosa hay detrás de eso. Y detrás de esas palabras existe una carga histórica totalmente peyorativa. ¿A quién le decían negro? ¿A quién le decían cholo? Eso ha pasado, ha pasado. Y hay gente que te dice, pero yo lo digo de forma cariñosa. Otras personas te dicen, ok, te dije cholo negro, sí, cuando alguien puede reclamar, decirle, ¿sabes qué? No me gusta que me llames así, prefiero que me llames por mi nombre, te dicen, ok, si tú te has sentido ofendido, o sea, si en tu cabecita estás mal, yo te pido disculpas. Pero no es que sea mi percepción o mi hipersensibilidad la que haga que me afecte. El tema es que todos tenemos un nombre y no tenemos por qué apelar a una característica física. Es como en el fútbol, ¿no? Un ejemplo bien, bien chiquito. Yo no le digo a un jugador blanco, corre, blanco golea, o blanco eres un tonto, o demás insultos. Yo le digo, negro juega bien, negro patea de tal forma. O sea, ¿por qué? Mucha gente no lo ve así, ¿no? Lo ve como natural decirle a una persona afro o negra, negro. Entonces, él es el negro del salón, el negro de la oficina, el negro del trabajo, el negro en cualquier espacio. Pero otra persona que no tiene ese color de piel es Juan, Pedro, María o Anaís, en mi caso. Es eso. No, Anaís, ya con esa última pregunta, o sea, por cerrar lo que es la pequeña entrevista que te queríamos hacer para lo que es nuestro trabajo de investigación. En serio, te agradezco por habernos dado prácticamente una hora. Vamos a hacer lo que es el trabajo, lo vamos a presentar a fines de diciembre. Estamos intentando recopilar de donde sea información para hablar acerca del microrracismo, o sea, intentar buscar estadísticas, datos, y me ha dado varios nombres importantes, ¿no? O sea, también aparte de los que he encontrado, ¿no? Oriente y todo eso, son proyectos que no suelen estar bajo la luz y suele ser tan público Pero y es bastante importante. hay una investigación que se publicado hace poco que lo tiene Concord TV. Sí, ¿me podría decir cuál es el nombre? Sí, te lo paso Ujú. por el enlace. Si quieres, se llama Ah, Discriminación, dos puntos, presencia de estereotipos en la televisión de señal abierta. discriminación, presencia Te lo de... voy a pasar por tu chat. Cópelo, aquí, para que los puedas revisar, lo acaban de publicar. Entonces, momento que Ya, lo perfecto, revises. perfecto. Me ayudaría un montón. Ujú. Me lo pasas por WhatsApp, ¿no? O por aquí, Te lo por aquí acabo de lo... pasar. Te lo acabo de pasar por por WhatsApp. WhatsApp. A ver, voy a revisar. Y... a ver, un segundo. Ya, perfecto. Justo he visto que sí, que Orienta está junto a Concord TV, ¿no? Que fue para la publicación. Justo vi al director, ¿no? Iván Aime. Bueno, o sea, me va a servir un montón, en serio. En serio, a ver un segundo, regreso. Ahí está. En serio, Anaís, gracias. Gracias por la entrevista. En cualquier caso, si necesito información o algo, contaré contigo. Cualquier cosa te hago una preguntita o algo así acerca de un dato. Vamos a presentar, como te digo, es un pequeño proyecto de investigación y bueno, va a ayudar bastante, ¿no? Porque al final es un tema que creo, o sea, con mi compañero lo hablamos y creemos que es un tema que en serio no debe ser dejado de lado, ¿no? O sea, el racismo se habla un montón, hay un montón de investigaciones, tesis, análisis discursivos y todo esto, pero no se habla a veces del tema del microrracismo y cómo las organizaciones actúan frente a todo esto. Y bueno, eso. En serio, Anaís, gracias. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Este, ¿puedo ayudar en algo más? Avísame, normal. Igual también somos samarquinos ambos, así que hay una afinidad más. Hay una afinidad más. Ya, entonces sería todo, Anaís. Igual. Cualquier cosa te hablo por WhatsApp. Gracias, Ok, gracias. hasta Chao, pronto, chao. chao.